Hermanos, ¿cómo estamos? Bendiciones del Señor. Pues gracias a Dios, después de haber tenido este estudio de la confesión cristológica, seguimos el orden del capítulo 16. Ahora saltamos al capítulo 17 de Mateo. Pero tenemos que recordar, amados hermanos, para que también este estudio sea provechoso, la intención del Evangelio de Mateo. Recordemos que el Evangelio de Mateo se preocupa por presentar a Jesús como el Rey, para argumentar el hecho de que Jesús es precisamente el Mesías, es el Cristo, es el Hijo de Dios. Y por ello es bastante interesante y resulta bastante evidente que la mitad del Evangelio se ocupa muchísimo en abordar este tema de presentarnos a Jesús como el Hijo de Dios, como el Cristo, etcétera. Ya hemos observado, por ejemplo, algunos milagros importantes en el capítulo 14 y 15, y por supuesto el capítulo 16, que constituye el centro del Evangelio con respecto a la confesión cristológica, senta las bases para que ninguna persona al leer el Evangelio tenga dudas acerca de la persona de Cristo. Pero por si acaso alguien pudiese dudar del carácter y la persona de Jesús, se nos introduce en el capítulo 17 una escena bastante importante que vale la pena meditar. Hablamos precisamente de la escena de la transfiguración de Jesucristo. Quizá usted ya lo ha leído en alguna otra ocasión, posiblemente lo ha estudiado a partir del versículo primero y hasta el 13. Es sin duda un episodio impactante, un episodio bastante importante para la historia de Jesús y pues para los evangelios, para nuestra fe, pero tiene un significado bastante más profundo de lo que a veces suponemos, especialmente cuando se trata de despejar dudas con respecto nuevamente a la persona de Jesús. Se dice que este habla mucho de la cristología, no solamente incluso de los evangelios, sino de todo el Nuevo Testamento, porque nos va a mostrar a Jesús sin lugar a dudas como alguien fuera de, pues digamos, de nuestro esquema humano. Y nuevamente, hermanos, perdón que siga siendo demasiado reiterativo, pero creo que en estos aspectos nunca se es demasiado redundante. El Evangelio de Mateo quiere demostrarnos que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Así que hoy vamos a analizar lo que significa este pasaje de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Para ello, hermanos, vamos a ir a la lectura del texto bíblico porque creo que es importante ver algunos detalles, contrastarlo con el resto de nuestro estudio. Así que rápidamente vayamos al Evangelio de Mateo capítulo 17 para leer versículos 1 al 13. Evangelio según San Mateo capítulo 17, versículo 1 al 13. Nos dice el texto bíblico: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Y con esto, mis amados hermanos, pues tenemos el relato completo de lo que es la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Pero también vale la pena leer un poquito más para que entendamos el resto de lo que va a decir a continuación nuestro Señor Jesucristo. Dice, sigue el texto: entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad Elías vino primero y restaurará todas las cosas, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hasta hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos
Y entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Bien, vamos a comenzar, hermanos, a estudiar este relato centrándonos en tres aspectos importantes. El primero de ellos, quisiera que nos centráramos en esta manifestación evidentemente divina. Así pues, veamos esta primera parte, en donde los evangelios coinciden en señalar que esta es una especie de maquinaria de una manifestación divina de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, a priori, cuando leemos el texto bíblico, no nos parece quizá tan evidente esta transfiguración, esta transformación de que hace de Jesús un ser divino. A veces creemos que solamente fue una pues especie de manifestación que ciertamente fue sobrenatural, pero si no somos cuidadosos con el detalle, con los detalles, no podemos percibir que hay bastantes señales que nos indican una divinidad de Jesucristo. Por ejemplo, pensemos en que cuando Jesús, dice la Biblia, toma a sus apóstoles, porque así comienza el texto bíblico, cuando nos dice que Jesús tomó a sus apóstoles y se nos menciona quién es, dice que los lleva a un monte alto. Esto es una circunstancia bastante peculiar porque el monte alto o las montañas eran los sitios o los lugares preferidos de las manifestaciones divinas. Es decir, si usted nota en el Antiguo Testamento, Dios siempre se revela en los montes, en las montañas. Pensemos en dos casos concretos, el monte Sinaí y el monte Horeb, donde Dios se revela a Moisés y donde, por ejemplo, en el Sinaí, Dios le revela las tablas de la ley y es donde Dios revela, por ejemplo, esta idea de la construcción del tabernáculo, las leyes que van a juzgar o que van a permear la vida de los israelitas. Pensemos, por supuesto, también en otro monte famoso, que es el monte Carmelo, en donde Elías confronta a los sacerdotes de Baal y en donde Dios se revela con poder. El monte siempre fue un lugar sagrado, y esto incluso también desde un entendimiento pagano. Por eso el libro de los Reyes, Crónicas, Samuel, nos hablan de los lugares altos en donde antes se adoraba a Dios y que después fue cambiando esa percepción para que se adorase a los dioses paganos. Por esa razón, en algún momento Dios prohíbe los lugares altos, que serán estas montañas, estos montes. Y bueno, cuando los evangelios hablan acerca de las montañas, también quieren darnos a entender esta manifestación de Jesús como divino. No en balde se nos habla, por ejemplo, del sermón del monte. También, por supuesto, notamos otra característica de este pasaje porque nos habla de un resplandor del rostro, muy similar a cómo el Éxodo nos describe este caso de Moisés. También en el Antiguo Testamento nos habla acerca de una nube que cubrió a los apóstoles después de esta revelación de Jesús, esta nube que hemos visto en muchas ocasiones, esta manifestación de Dios en forma de nube, cuando los cubre una nube, por ejemplo, a los israelitas en su peregrinar de 40 años en el desierto. También una nube que cubre la gloria de Dios cuando se construye el templo. Ahí en Crónicas, cuando Salomón, perdón, dedica el templo y dice la Biblia que la casa se llenó de humo, de nube, digamos. Esta es una manifestación clarísima de que Dios está presente. Y por supuesto, la nube, de la que nos habla el texto bíblico en Mateo 17, también nos dice esta manifestación de Jesús como un ser divino. Y también tenemos, por supuesto, la voz, esta voz que habla desde el cielo diciendo, este es mi hijo en quien me complazco, a él oíd. Una voz similar a la que escucha Moisés y también los hijos de Israel llegan a detectarlo, aunque en forma de trueno, algo indescriptible, algo que no podían descifrar. Todas estas señales, porque así tenemos que asumirlas, todas estas señales son parte de una manifestación divina. Cuando las personas, recuérdese nuevamente, cuando las personas leían el Evangelio de Mateo,
eran personas judías, conocían el Antiguo Testamento, conocían la ley, conocían la historia de Moisés, conocían la historia de los profetas, conocían la historia de los reyes. Entonces, cuando los judíos empezaban a leer el texto bíblico, comprendían que lo que Mateo quería decir era remembrar o hacer un recordatorio, hacer una remembranza de lo que ocurría, en este caso en el Éxodo, y que se repite en la persona de Jesús. Si comparamos, por ejemplo, Mateo 17 con estos versículos, Éxodo 24, 15 al 18, Éxodo 34, 2 al 8 y Éxodo 34, 28 al 35, vamos a encontrar algunos paralelos bastante interesantes. Y no les quiero quedar o no les quiero dejar con la duda. Vayamos a estos textos. Primeramente, analicemos Éxodo 24, versículo 15 al 18. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, y a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Bien, vayamos ahora al otro texto de Éxodo capítulo 34. Vamos a leer versículo 2 al 8. Dice, prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Tenemos aquí, por supuesto, esta manifestación divina desde la montaña, desde el monte, pero ahora vamos a saltar hasta el versículo 28 al 35. Dice, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él. Y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Si usted puso atención, hermano, espero que sí, yo sé que sí. Hay bastantes textos o bastantes versículos, mejor dicho, que se parecen muchísimo a la transfiguración. Ya hemos detectado el monte, ya hemos detectado la voz, ya hemos detectado la nube, ya hemos detectado lo resplandeciente del rostro. De tal manera que cuando encontramos esto replicado en el texto, en el Evangelio de Mateo capítulo 17, lo que nos quiere decir el Evangelio es que Jesús es divino. Su transformación o transfiguración es una evidencia de lo divino. Jesús traspasa el límite de lo humano, y su aspecto es el de la gloria de Dios, que no puede verse con ojo humano. Recuérdese que Dios ya había dicho en Éxodo 33:20, dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y no obstante, observamos que posterior a la transfiguración, dice el texto bíblico,
Jesús le toca a sus apóstoles y estos levantan la cabeza y ven que es Jesús. Ya no tiene esa gloria que evidentemente es parte de él, pero que por ese momento el Señor, como dice Filipenses, se despoja de sí mismo para tomar forma de siervo. Y esto es extraordinario, amados, porque el texto en el capítulo 17 nos demuestra precisamente que Jesús es Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Y por esta razón, hermanos, es muy difícil que algunas personas nieguen la divinidad de Jesús, aunque por supuesto habrá quienes deseen explícitamente que Jesús diga, sí, yo soy Dios. Jesús es más elegante y prefiere hacerlo a través de señales. Pero, por si esto no fuera suficiente, vamos a ver una confirmación que a veces pasa desapercibida. Veamos cómo hay una confirmación de esto que decimos, de que Jesús es divino, a través de la ley y de los profetas. Una rápida lectura del texto bíblico nos da la evidencia de que cuando Jesús es transfigurado o se transfigura, dice la Biblia que aparecen dos personas a su lado. Uno de ellos era Moisés, el otro era Elías. ¿Cómo es que los apóstoles identificaron a Moisés y a Elías? Bueno, realmente no lo sabemos. Eso es algo que Mateo no nos explica, pero parece que sin lugar a dudas, porque así es como nos narra el Evangelio y así es como los apóstoles reaccionan, estos dos personajes históricos, Elías y Moisés, se revelan junto a Jesús. Pero ¿quiénes eran estas personas y qué significado tiene el que Moisés y Elías estén junto a Jesús en su transfiguración? ¿Significa que Moisés y Elías son divinos? No, no significa eso. Vamos a observar qué es lo que significa la presencia de estos dos personajes en la transfiguración, pero vamos a hacerlo por separado. Primeramente, analicemos el caso de quizá el más famoso de ellos, Moisés. Moisés lo conocemos de los relatos del Pentateuco, ¿verdad? Usted ya sabe con la lectura que ha tenido, quizá muy somera, a lo mejor no tan profunda, pero no hace falta hacerlo, de que Moisés es sin duda el líder indiscutible de Israel en este tiempo del Éxodo. Él se habla como si fuese un segundo padre de la nación israelita, porque el padre de Israel es Abraham, eso lo sabemos. Jacob, por supuesto, es un patriarca importante, pero Moisés forma como el segundo padre de la patria de Israel. Se le reconoce su valor histórico y su valor legal, porque debido a que Moisés había recibido la ley del Señor, él la ofrece a su vez a los israelitas. Ya hemos leído estos pasajes de Éxodo en donde Dios le da la ley a Moisés y Moisés a su vez baja o desciende para compartirla con el pueblo de Israel. De esta manera, Moisés se le conoce como por sus aventuras y logros durante el Éxodo, pero también a que Dios le ofrece la ley y refrenda el pacto. Establece un pacto con Abraham, pero lo refrenda con Moisés. Así pues, cuando los israelitas hablan de Moisés, hablan acerca de su héroe que los saca de Egipto, que los lleva a bajar por el desierto, pero a estas alturas a Moisés se le asociaba directamente con la ley. Hablar de Moisés en los tiempos de Jesucristo era igual que hablar de la ley. Y vamos a ver los siguientes versículos para demostrar que esto es así. Primeramente quiero leerles Mateo capítulo 8, versículo 4, el cual dice así. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Nótese que aquí Jesús cuando dice la ofrenda que ordenó Moisés, no significa literalmente que a Moisés se le hubiese ocurrido las leyes de Israel, sino que debido a que Dios le había dado las leyes a Moisés y Moisés después las había compartido con el pueblo, hablar de Moisés era igual prácticamente que hablar de la ley. Pero este no es el único pasaje. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 10. Porque Moisés dijo, y ya sabemos que es la ley la que lo dice, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Aquí obviamente entendemos que cuando Cristo se refiere
a Moisés, en realidad está hablando de la ley. Vamos a Marcos capítulo 12, versículo 19. Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Nuevamente, hermanos, aquí Moisés es igual que la ley. Vamos a Lucas capítulo 2, versículo 22. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Pero los sinópticos no son los únicos que hablan acerca de esta equivalencia. Vamos ahora al Evangelio de Juan, en el capítulo 7, versículo 22, donde dice, por cierto, Moisés os dio la circuncisión porque sea de Moisés, sino de los padres, no que sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Bien, creo que hemos entendido realmente qué significa cuando Moisés está presente. Moisés, hermanos, significa la ley. Entonces, la presencia de Moisés lo que quiere decirnos es que avala la divinidad de Jesús. La divinidad de Jesús, en otras palabras, así como dice Juan 1.1, que dice que Dios en el principio, perdón, que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Lo que quiere decirnos es que Jesús es Dios. Jesús estuvo presente cuando Moisés recibió la ley de manos de Dios, de manos de Jesús. Y esto es bastante interesante, pero no solamente la ley avala a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa el otro personaje? El otro personaje es Elías. Y quizá Elías probablemente tengamos que buscar un poco más acerca de este profeta, un profeta muy famoso. Y hace un momento, si usted recuerda, lo mencioné y no lo hice de forma casual, porque Elías es el que confronta a los profetas de Israel confronta a los sacerdotes de Baal, él defendiendo, por supuesto, la divinidad de Jehová, el Dios eterno. Y aunque Elías ciertamente no fue el primero de los profetas, sí fue el más representativo. Sí fue quizá el más famoso. Atención de que debe notarse que Elías no escribe ningún libro. Por ejemplo, Isaías sí lo hace, Jeremías sí lo hace Ezequiel, Daniel, por ejemplo, pero de Elías no tenemos ningún libro. Samuel incluso llega a escribir y Samuel hizo muchas más cosas que el profeta Elías, incluso Eliseo. Pero por alguna razón, los judíos creían que Elías era un profeta sumamente importante. Era el profeta, vamos a decir, más importante porque se había enfrentado a Acab en un momento bastante precario de la religión hebrea. Había denunciado la idolatría de este rey, su esposa, y le había valido el respeto del pueblo. Elías, por supuesto, no era un hombre perfecto. Notamos que en algún momento incluso llega a deprimirse y llega a pedirle a Dios que pues termine con su vida. Señor, basta, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. En otras palabras, ya no quiero seguir viviendo. Pero él enfrentó a Acab y él estableció lo que podría llamarse quizá como una línea profética que viene alcanzándonos hasta los tiempos de Juan el Bautista, que ya hemos hablado un poquito de él en otro de nuestros estudios. Además, la extraña muerte de Elías era bastante interesante porque se interpretaba como un vestigio profético, como algo de que incluso hay personas que aseguraban que Elías no había muerto por la forma en cómo fue tomado. Ahorita vamos a leer este pasaje de Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Ahorita lo vamos a leer porque dentro de algunas creencias judías, incluso algunas personas, hay incluso algunos cristianos que piensan que Elías no murió, pero es algo que sería demasiado arriesgado decir Elías no murió. De hecho, la Biblia no dice eso. Pero lo que sí dice la Biblia en algún momento es que Elías iba a volver para confirmar la figura del Mesías, y esto lo encontramos en Malaquías 4, versículo 5.
Sin mayor preámbulo, hermanos, vamos a ir a ver estos textos bíblicos que nos hablan de esto que estamos comentando. Primeramente, vamos a Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Wow, así como que, subió. Esta es la muerte de Elías. No entendemos muy bien claramente qué significado tiene esto, aunque lo tiene y tendríamos que estudiarlo de forma profunda. Y baste decir por ahora, hermanos, que esta es una forma muy poética de decir que simplemente Elías murió en el Señor y fue de alguna forma tomado por Dios. No significa que Elías haya sido transformado y haya subido con todo su cuerpo, porque recuerda, hermano, que ninguna persona puede subir así ante Dios, sino que la carne, dice Jesús en algún momento, no puede heredar el reino de los cielos. Y Elías, evidentemente, era un hombre pecador. Además, dijimos en un momento que Malaquías aseguraba que Elías iba a volver. Dice el texto bíblico en Malaquías capítulo 4 versículo 5. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Así pues, dentro de las creencias judías había esta fe de que en algún momento Elías tendría que regresar. Elías iba a regresar antes de que se manifestase el Mesías. Y por eso es interesante que Mateo coloca esta explicación en forma de pregunta. Cuando los apóstoles dicen, Señor, bien dijo Malaquías que iba a volver Elías. Y entonces Jesús les aclara, Elías ya llegó, Elías ya vino. Es Juan el Bautista, pero acaba de morir. Por todo esto, hermanos, ya podemos entender que la presencia de Elías al lado de Jesús confirma precisamente que el Señor Jesús era el Mesías que vendría. Y también era aval de todos los que habían venido en el nombre del Señor. Es decir, eh, el Juan el Bautista, por supuesto, y por supuesto, el más importante era Jesús, el venido de Dios. Entonces, Elías, hermanos, Elías representaba la confirmación de los profetas. Lo que en otras palabras significa que si Moisés representa la ley y si Elías representa a los profetas, entonces en Jesús se cumple todo lo que se prometía en el Antiguo Testamento, porque la ley hablaba de la venida del Mesías y los profetas hablaban de la venida del Mesías. Y cuando Jesús está acompañado de la ley y los profetas, lo que se nos está diciendo Mateo es, no hay por qué buscar más, Él es el hombre que esperábamos. Jesús es el hombre que anhelábamos. Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios, es el Señor. Por eso, hermanos, nuevamente tenemos que estudiar muy bien y observar la intención de Mateo al presentarnos este relato. Y por supuesto que también está en el Evangelio de Marcos, por ejemplo. Y esto nos ayuda a determinar muy bien que Jesús es verdaderamente quien dijo ser. Y no solamente eso, hermanos, porque Mateo también quiere darnos una lección adicional de que Jesús es la figura central de nuestra salvación. Bien, tenemos que observar algo muy simpático que ocurre en este texto bíblico cuando dice la Biblia que se presenta Elías y se presenta Moisés, o Moisés y después Elías. ¿Y qué sucede? Bien, usted recordará que cuando se aparece la ley y los profetas, se aparece Moisés y se aparece Elías, los apóstoles titubean y Pedro, siempre pobrecito, pobrecito el apóstol Pedro, siempre comete algunos errores de percepción porque debido a su carácter impulsivo, él lo primero que dice es, Señor, bueno es que nosotros estemos así. Aquí vamos a hacer 3 chozas o 3 tiendas o 3 casas. Una para ti, una para Elías y otra para Moisés. La palabra en griego que se utiliza se puede traducir de muchas maneras. Se puede traducir como tienda, como enramada, como tabernáculo, como tienda. Y la tienda era el lugar en donde moraba el Señor en el Antiguo Testamento antes de la existencia del templo. Y esto nos remite nuevamente al Éxodo. Recuerdes, hermano, que en el Éxodo Dios mandó a construir un gran tabernáculo, que también se puede conocer como la gran tienda.
la gran casa, la gran choza. Lo que los apóstoles quieren decir es, vamos a hacer 3 tabernáculos, vamos a hacer 3 chozas, 3 enramadas. Y esto Mateo nos remite precisamente al lugar en donde Dios en el Antiguo Testamento era adorado, en donde Dios en el Antiguo Testamento moraba. Leamos una referencia, Éxodo capítulo 29, para que observemos esto. Éxodo 29, versículo 42 al versículo 46. Dice, esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria, y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová, su Dios. Cuando leemos el texto en Éxodo, y recuerda, hermano, lo que Mateo quiere decirnos con este relato es recordarnos lo que sucede en el Éxodo. Lo que quiere decirnos es que los apóstoles cometieron un error de apreciación que bien pudieran cometer otras personas. Ofrecer 3 tabernáculos era lo mismo que ofrecer adoración tanto a Elías como a Moisés, del mismo modo que a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, era como si reconociesen 3 divinidades, o como si reconociesen que Jesús incluso no fuese divino. Porque al ofrecer chozas para los 3 significa o que los 3 son divinos o que ninguno lo es. Y aquí es donde se nos ofrece la voz del cielo. Se nos llama la atención de que el único que tenemos que mirar y que adorar es a Jesús. ¿Se acuerda lo que dice la voz? Dice la voz, este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. A él oír. Y de inmediato, dice el texto, los apóstoles agachan la cabeza y en el momento Jesús llega, los toca y el evangelio es muy claro, que cuando ellos voltean a ver, solamente ven a Jesús. Eso es muy importante en el evangelio de Mateo. Nos quiere decir él, nuevamente. Capítulo 16 y 17 se comprenden, se pueden incluso hilar como una misma, con los mismos objetivos. Él es el Hijo de Dios, Él es el Cristo, Él es el Salvador, Él es el Dios, el dueño, el amo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él debemos solamente que adorar. Y hermanos, así es como terminamos este breve estudio. Vamos a repasar algunas cosas importantes a manera de conclusión. Primero, recuerda, hermano, que la transfiguración es una muestra inequívoca de la divinidad de Jesús. El texto no es un relato de una historia bonita, una anécdota. No. Lo que nos quiere decir Mateo es Jesús es divino, Jesús es Dios. La presencia de Elías, la presencia de Moisés, lo que hacen es confirmar a este Jesús como Dios, como Mesías. Esta confirmación de la ley y de los profetas, de que Jesús era aquel de quien esperábamos. Y por supuesto que el texto nos habla de que Jesús es el único a quien tenemos que mirar para nuestra salvación y para nuestra adoración. No tenemos que acudir a nadie más. En ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, dice el texto bíblico también. Tenemos que mirar siempre a nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, espero que el estudio sea de bendición, que comparta con sus amigos. Sé que el estudio ya va más de la mitad, ya estamos a la mitad del año, pero anhelamos en el Señor que usted continúe con estos estudios y que siga edificándose. Hermano, soy Pastor Luis Arturo Santiago, que el Señor le bendiga y nos vemos Dios mediante la próxima semana.